Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio de entrevistas y narraciones de la Biblioteca Pública Municipal de San Carlos de Bariloche. En esta oportunidad estamos muy contentos porque estamos con un escritor de San Carlos de Bariloche que es muy representativo de la ciudad y además estamos con audiencia. ¿Quién es ese escritor? Emilio Di Tata Reuteberg nació en la ciudad de Buenos Aires en el año 1969. Pasó su niñez en el distrito de La Matanza y vive en San Carlos de Bariloche desde el año 1986. Es autor de la serie de novelas policiales El Oso, ambientadas en el sur de nuestro país, un éxito entre el público adolescente, utilizadas como material de lectura en las escuelas secundarias de todo el país. También de las novelas González Catán, Rafaela y de los libros de relato Mosquita Muerta y La Deseada, entre otras obras. En el año 2023 incursionó en su primer libro para niños, Las aventuras de Maki en la Patagonia, del que también realizó las ilustraciones. Emilio Di Tata Reuteberg publica además desde 2017 una novela por entregas por internet, Bernie y la Polaca, una historia con miles de lectores en Argentina y en el resto de Latinoamérica. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Dalia. Para nosotros es importante porque, como decías, representás San Carlos de Bariloche, pero además sos cercano a la biblioteca, trabajás aquí cerquita. Así es. Uno de tus personajes de una de las novelas que vamos a hablar ahora, que es una por ahí de las conocidas que decíamos en la reseña, transcurre en este escenario, en el escenario donde está inserta la biblioteca. Así es, así es. La parte del oso, sí, y la segunda parte del oso también. Cuando figura la biblioteca porque uno de los personajes, la chica que es policía trabaja en la comisaría 28, que en ese momento estaba del otro lado, ¿no? Tenían que pasar por aquí siempre y para mí es un escenario muy familiar, muy querido, porque vivo acá desde que llegué de Buenos Aires, de adolescente, de muy chico, y fue mi primer contacto con la Patagonia, con la nieve, con otra vida que empezó para mí. Aquí arriba, de hecho, incluso nosotros cuando llegamos, estamos aquí cerquita y todavía no estaba la escuela La Llave, ¿no? No estaba ni La Llave ni la Inmaculada acá atrás, del Padre Branco, así que se veía todo el Cerro Catedral. Es un poco, no tan extremo, ¿no? Pero es un poco como lo que recreo en el último libro, en el de Maki, que era un entorno muy bello y bastante difícil, ¿no? Porque no había gas natural todavía, era lindo, fue un lindo cambio de vida y un desafío también venir para aquí. Siempre comenzamos porque nos interesa conocer, digamos, cómo la persona, cómo el escritor se transformó en escritor, y pensamos que el lugar y el momento fue a través de la lectura. En tu caso, Emilio, ¿cómo arrancaste con la lectura? ¿Hubo una biblioteca? ¿Cómo te apasionaste por la lectura, en primer lugar? Bueno, en realidad me gustó la idea de contar historias, de ser escritor. Cuando era chico, tendría 9, 10 años, vi una película o una serie basada en libros de Stephen King, que el personaje era un escritor y estaba ahí y era una historia de vampiros y pasaba en un pueblo chiquito, no me acuerdo cómo se llama, y en el pueblo de Salem, donde está en el norte, ahí. Y hay un personaje que mientras pasaban todas las cosas iba a su casa y escribía taca, 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 taca. Y yo pensé, uy, esto es re fácil, ¿no? Y me digo, yo también podría hacer esto. Así que, pero que yo recuerdo, no había leído ningún libro todavía. Había leído así las cosas que te dan para leer en la escuela, algún poema, algún cuentito suelto, pero nunca un libro. Así que fui a la biblioteca de donde vivía en La Ferrere, que había
en el Gran Buenos Aires había una sola biblioteca que era la del colegio, no me acuerdo, un colegio de curas que había ahí. Y bueno, y le pregunté, entré y le pregunté a la bibliotecaria que quería un libro yo. Y dice, bueno, ¿qué libro? No sé, dice. Le digo, bueno, quiero un libro. Yo quería un libro para saber cómo eran los libros para escribir yo también. Entonces, dice, un libro de aventuras. Bueno, y me dio Robinson Crusoe. Y para mí fue espectacular. No me lo pude llevar a mi casa porque no pertenecía, socio, claro. no era socio, no pertenecía, pero igual, me quedé un par de horas leyéndolo y para mí fue un comienzo, ¿no? Ver la historia de un muchacho que había vivido cientos de años antes que yo en otro país y le pasaba lo mismo que a mí, ¿no? Quería recorrer el mundo, quería viajar, y bueno, después ahí pero no pasaron muchos años hasta que realmente empecé a escribir, ¿no? Después hice algunos intentos ahí nomás, pero empecé recién después cuando nos mudamos a Bariloche. Vine en un grupo en la escuela, en el Colegio Nacional, que caí en otro grupo muy diferente al que tenía en Buenos Aires y para mí fue muy beneficioso también, porque encontré chicos, chicas que tenían inquietudes parecidas a las mías y ellos me prestaban libros y bueno, ahí empecé aquí. Yo por ejemplo me pasa con mucha gente que a veces conozco y dice, bueno, yo quiero contar la historia de mi vida, me han pasado cosas muy interesantes en mi vida. Y yo, humildemente, lo único que les puedo decir cuando me preguntan es que lean, ¿no? Porque si uno no lee y quiere escribir, se piensa que va a inventar la pólvora, ¿no? Que va a escribir y que todo lo que uno tiene para contar está buenísimo. ¿Y quién lo va a leer? Porque claro. Si vos no lees nada de lo que escriben los demás, digamos, tu mundo en ese sentido es muy limitado. No quiere decir que la persona que no lea, a lo mejor hay muchas personas que no leen, no les gusta leer, y igual tienen una vida muy interesante y una vida muy rica también, ¿no? Pero a mí me parece que aporta otra dimensión y da el material que sin ser un gran lector, me parece a mí no se puede ser escritor. No. Por lo menos yo no creo que se pueda. Y vos hablaste de las experiencias de vida. Sí. Viviste en otros países, sí. Te empapaste de otras experiencias sí. Y te dedicaste a muchos otros oficios, sí, más allá de la actividad específica de escritor. Aprendí de varios oficios, sí. Aprendís de todo. Un poco de eso, por favor. Aprendís de todo, maestro de nada, dice el refrán. Sí viví un tiempo en España, tuve un paso también por Medio Oriente, pero no, y en Buenos Aires también de grande, ya aparte de cuando, pues yo vivía en el suburbio, en el Gran Buenos Aires, y tenía la idea de vivir en capital, me gustaba la idea, me gustaban las luces del centro, así que después viví un año también en capital. Pero bueno, sí, en general a mí lo que me gusta más escribir, creo que no escribí, salvo algún texto muy cortito, escribí muy poco sobre los lugares donde estuve de viaje, ¿no? Porque la verdad que, aunque viví en algunos lugares, me considero más bien que estuve como un turista ahí. No me pareció que pudiera decir nada que aporte. En cambio, si estoy aquí, me parece que mi lugar, digamos, incluso haber viajado, todo, me da como más herramientas para contar el lugar donde yo vivo. Sí, tal vez lo que se puede ver en la obra es que tal vez esas experiencias fueron un contraste, ¿no? De poder profundizar en las realidades y mostrarlas tal cual son, ¿no? De la vida cotidiana, de los lugares que describís. Sí, es lo que intento. Más que nada, con todos los libros, siempre trato de contar una historia que sea atractiva, que el lector
disfrute leyéndola como yo disfruto cuando leo otras historias, ¿no? Que uno quiere seguir, saber qué va a pasar después. A veces le roba tiempo a otras actividades o incluso a dormir para leer un poco más a veces que... Entonces, ese es mi objetivo. Uno piensa que por ahí los escritores están en un limbo y solamente están con su escritorio, su pluma, su máquina de escribir o su computadora, pero sí. No hacen otra cosa que sea escribir. En tu caso, digamos... Hay escritores, sí. Yo la verdad que nunca, las veces, por ejemplo, ese año que viví en Buenos Aires, bueno, dije, me voy a dedicar solamente a escribir. Tenía dinero ahorrado, estaba muy limitados y la verdad que fue el año que menos escribí en mi vida, me parece. Entonces, yo, digamos, tengo un cierto horario en el que escribo y lo que sí puede pasar es que uno está pensando todo el tiempo en el libro que está escribiendo o a veces escucha algo y dice, esto podría estar con este personaje, podría venir bien para lo que estoy escribiendo. Eso sí, me pasa que uno está todo el tiempo pensando en eso. Pero no, dedicado sentándome a escribir, no, son unas horas por día, ¿no? A veces pasa que cuando estoy corrigiendo el libro, sí. A veces estoy el último mes, sí, todo el día. Pero es otro proceso, ¿no? No tanto de arrancar, es como algo medio excepcional para mí. O sea, cuando preparaste El oso, sí. ¿Cómo fue ese proceso de lo que venías contando hasta llegar al oso como un libro publicado? Que te animaras a pasarlo a papel y que después los expusieras a un conjunto de personas y luego dijeras, sí. Bueno, lo publico. Para mí fue bueno, yo ya había tenido varias publicaciones chicas. Mi primera historia apareció en una revista que sacaba aquí, justo la Escuela de Arte de la Llave, que dirigía la publicación Luisa Pelufo, y mis primeros textos fueron publicados así, después en una revista de un supermercado, ¿no? Que escribí otra historia, salía al lado de un anuncio de una pata de jamón cocido o algo así, y no, para mí siempre, digamos, y el oso desde que lo escribí en el 97 y lo publiqué en el 2007, 10 años después, con varias correcciones. Bueno, y mientras tuvimos con unos amigos una revista literaria donde también salió el oso publicado en capítulos como una novela continuada. Así que no, para mí fue muy, muy gradual, ¿no? Pero aún así, apenas salió el primer libro mío, fue una sorpresa porque lo empezaron a usar mucho en escuelas secundarias como material de lectura, porque bueno, los personajes principales eran adolescentes y hablaba de lo que era la vida de ellos en un sector apartado de Bariloche. Y bueno, eso, digamos, es el libro que hasta ahora más gente lee. Mucha gente me dice, grandes y chicos, me dicen que es su primer libro, es el primer libro que leo, me dicen. Y para mí es una gran satisfacción, ¿no? que sea un inicio en la lectura para ellos. Y bueno, después... ¿Cómo llegó a ser material de estudio en las escuelas? No, lo tomaron como material de lectura. No, a profesoras que les gustó y se lo enseñaron a los alumnos. Y a veces pasaba que a veces lo leía uno de los hermanos y lo leía el otro y se lo llevaba a la escuela. Y eso me ha pasado después en distintos lugares de Argentina, que lo lleva gente y lo leen, no sé, en los lugares más insólitos para mí, porque yo no me entero hasta que alguien no se comunica conmigo, ¿no? De Misiones, Jujuy, Buenos Aires. Ese es el libro mío que más... ¿Cuántas ediciones lleva actualmente? Y lleva 4 mías y otras hizo la editorial Edasa a nivel nacional, así que sí, por lo menos 5 o 6 son ediciones de la primera parte del oso, ¿no? Porque una de las cosas que refleja la obra de la saga del oso es la idiosincrasia de los jóvenes que viven en el Alto, ¿no? Por ahí en el personaje y en el del oso y los demás, pero
Pero bueno, ¿cómo surgió? No, fue la escena que abre, que está trabajando en una farmacia, que entra el oso a comprar en una farmacia, el farmacéutico se asusta. Está basado en distintos personajes. Y a mí me interesó la historia de este muchacho, que yo lo llamo el oso en este libro, y también, bueno, se llama Andrés en el libro, el nombre original. La persona en la que me basé, no sé, siempre yo les cambio los nombres a las personas en las que me baso en la historia, pero me interesaba porque era un chico que había estado 2 años preso por casi un intento de asesinato, y era muy raro porque yo lo conocía desde muy jovencito, y era alguien que no encajaba en ese tipo de persona. Y me interesó saber cómo era su historia, y ahí la empecé a contar. Y es alguien que sale de la cárcel y trata de rehacer su vida. Entonces me pareció interesante contar algo así. Y bueno, me ha pasado que uno de los últimos lugares donde estuve presentando mis libros fue en Jujuy, en Tilcara. Y una de las maestras me decía: los chicos sienten que esto es, que les pasa a ellos, porque ellos también viven en un lugar que es muy lindo turísticamente, pero viven en un barrio apartado. Y para mí fue una gran sorpresa, ¿no? Porque de Jujuy a Bariloche hay una gran diferencia geográfica, y sin embargo muchos me decían que era parecido, ¿no? Ahí en Ushuaia, en un montón de lugares. Así que bueno, es un personaje que después lo fui enriqueciendo con otros. A medida que continúa la segunda, tercera parte del oso, él va cambiando de trabajo, va cambiando de zona. Ahora en el último libro quedó en Puerto Madryn, así que Claro. el oso 4 si Dios quiere, va a seguir ahí. En el primer libro reflejás muy bien, digamos, los recorridos que por ahí hace la juventud Sí, que vive en el Alto, y, y lo que me parece que reflejás muy bien, y no sé si se compartirá con Jujuy o en otras partes de Argentina, es el lenguaje, el dialecto propio de la juventud sí, en ese momento histórico, sí. que eso también, digamos, me llamó la atención, cómo cada libro o cada etapa del oso va atravesada por, bueno, una sensibilidad social y el contexto económico que atravesó el país justo en ese momento. Sí, que bueno, siempre es malo, el contexto siempre es malo, entonces en eso es una constante. Argentina no nos decepciona nunca. Así que, eh, como una frase de Borges dice, le tocó vivir en una época difícil, como a todos los hombres. Y, y refleja un poco también el lenguaje de fines de los 90, cuando está escrito El oso. No, siempre van apareciendo, uno, sobre todo cuando está en contacto con chicos, sobrinos, gente jóvenes, y va escuchando palabras nuevas, algunas quedan en el tiempo, otras se pierden. Y a mí siempre es lindo ver las variaciones en el lenguaje. Me gusta cuando puedo reflejarlo, ¿no? Tampoco trato de no abusar de eso, porque si no termina siendo el libro un manual de lunfardo, ¿no? Trato de usarlo digamos, con cierta prudencia, ¿no? Es de alguna manera lo que marca como una identidad del lugar donde fue escrito, ¿no? A mí, Sí, por lo menos, me llamó mucho la atención eso, y después, ya como avanzada a la segunda y a la tercera, que vos por ahí transcurre la historia más en otro lugar, más cercano. También en sí, otras entrevistas has contado que te has preparado, que has viajado, que has sí, vivido la experiencia como para ver cómo la viviría el personaje también, y te empapás de otros ambientes y de otros lenguajes, como de la gente de Chile que vive en Argentina, sí, de la música que escucha, sí, de sí, las frases que utilizan. es cierto, sí, sí, sí. Es bueno que me lo recuerde porque en general uno muchas veces, yo me olvido cuando una vez que uno termina un libro con todo el trabajo que llevas, eh, te olvidas del libro, ¿no? Pero sí, en general todos los personajes de mis libros son
basados en personas reales y a veces me interesa, en el momento en que yo escribí la segunda parte del Oso, él transcurre en el barrio El Mallín de Villa Langostura, que es como una especie de réplica del Alto de Bariloche con diferencias. Y en ese momento había una comunidad chilena que a mí me llamó la atención, porque en Bariloche yo notaba como que estaba más integrado todo, y ahí estaba, me pareció a mí, conservaban su idioma más o su dialecto más que en Bariloche, y era bastante distinto. Y a mí me interesaba, yo en general siempre voy a los lugares donde sitúo la historia y hablo con gente, sobre todo gente del lugar. Uno puede ir a un lugar y ver físicamente cómo es, pero siempre la persona, digamos, el local, la persona que vive ahí, es la que te tira la posta del lugar, ¿no? Y muchas veces, y a mí me gusta tratar de reflejar eso en lo que vivo. Cada ciudad que uno va tiene su pulso, ¿no? Que sobre todo lo determina la actividad económica. Y ahora, bueno, el libro que estoy escribiendo ahora está ambientado en Puerto Madryn, así que ya visité el lugar un par de veces y sobre todo hablo con mucha gente de allí que va contando, bueno, no es todo lo que se ve desde otros lugares, ¿no? No solo están las ballenas, sino que, bueno, tiene actividad, la gente vive de otras cosas, de la pesca, de la fábrica de aluminio, qué sé yo. Cada lugar es diferente en ese sentido y me gusta como explotar eso, ¿no? Retratar no solamente el escenario, sino la cotidianidad de las personas de ese lugar, Sí. y siempre con un toque picaresco, ¿no? Siempre como, de alguna manera, se marcan las injusticias, Sí. pero hay siempre, en mi perspectiva, sí, puede ser, sí. algo humorístico. Sí, trato, sobre todo porque mucha gente, en general cuando uno se encuentra con un amigo, con otra persona, y le va a contar una historia y decir, bueno, te cuento algo que me pasó o que vi, y siempre cuenta algo que resulta de algún modo sorprendente a la persona que lo va a escuchar o gracioso, ¿no? A mí me gusta, es una gran satisfacción para mí cuando alguien me dice que se rió de un libro mío, dice, la verdad que me reí todo el tiempo con tus libros. Y a mí porque es como que es el resultado principal, ¿no? Por supuesto que no en el sentido de que es un libro que es una comedia, sino que incluso en los dramas uno encuentra cosas, me parece a mí, graciosas para tratar de contar. El modelo Sí. de la portada del libro, Sí, sí. te preguntaba acerca de eso, si es un personaje real, es el oso, es otra persona. No, es otra persona, sí, es un chico Huguito que posó para el personaje, ¿no? Y fue una satisfacción para mí, que es un chico del Alto también, y que posó para la foto, pero no es el personaje del oso, ¿no? Yo en general a mí no me gusta, lo mío no es periodístico, entonces siempre cuando cuento una historia cambio todos los nombres de los originales y a veces muchas de las circunstancias para que no se lo pueda identificar, ¿no? Porque no me interesa señalar con el dedo a nadie, sino contar la historia, ¿no? Se dice el pecado, pero no el pecador. Claro. También, bueno, continuando con con otros libros, con los libros de cuentos, Sí. ¿cómo surgieron estas historias, digamos, que llegaron a formar parte de estos dos libros de cuentos que tenés? Después vamos a hablar del que está en el Blogspot, pero también cómo surgen. Y son muchos, son diferentes y van surgiendo de acuerdo a veces pasa que piden de una editorial o de algún concurso un cuento y de tantas páginas, mínimo, máximo, y a veces eso es un motor para mí, para escribirlos, o en un diario, ¿no? Y dicen, bueno, hay tantas páginas o tantas líneas,
y a mí eso me motiva mucho, puedo hacerlo, porque a veces puede tener años en la cabeza una historia y dice, bueno, necesito que la termines en una semana, en un mes. Y eso, en general, cuando empiezo a escribir, yo digamos, nunca me pasó en el hecho de quedarme sin ideas para escribir, que digamos que lo que dicen de la página en blanco que tienen y que le dan. A mí con la página en blanco me pasa a veces que no sé cómo expresar lo que quiero contar, pero digamos, tengo más historias y más ideas de las que puedo llegar a escribir, ¿no? Aunque viva 100 años. Así que lo que me pasa muchas veces es que hago lo voy viendo. Una novela lleva a veces un año y medio de escribirla, o a mí por lo menos, y a veces una historia se despacha en un par de semanas, así que, o en un par de días si es más corta. Entonces hay historias que las puedo contar, porque me interesa darlas a conocer, que otra gente encuentre, digamos, se divierta o pase un buen momento con algo que a mí me gustó también cuando me enteré. Me imagino en tu cabeza Sí. sin fin de personajes, porque una cuestión es el oso Sí. y cómo, digamos, va progresando, evolucionando, pero Sí. después estos personajes que se van multiplicando. Se van multiplicando, sí. También, digamos, Sí. te absorbes de otras experiencias, de otras situaciones. Sí, no todas son experiencias mías, no todo es no es autobiográfico. En general yo no escribo temas autobiográficos, sino que a veces puede ser que algo mío pase a los personajes. Con la historia que estoy escribiendo por internet de Bernie la Polaca, me pasa que los personajes van evolucionando, a diferencia de otros libros, lo voy escribiendo capítulo por capítulo. Y a veces un personaje que entra como secundario termina ganándose un lugar, ¿no? O a veces, como sobre todo porque mientras lo publico tengo la reacción casi inmediata de la gente que lo lee. El de Bernie lo leen en toda Latinoamérica, me llegan sobre todo México, Venezuela, Colombia, hay un montón de lugares donde lo leen y muchas veces me hacen sugerencias, o les gustó tal personaje, no les gustó, y a partir de eso me dan pie para seguir la historia, ¿no? Bernie y la Polaca, tenés Sí. un blogspot y vas compartiendo Sí. capítulos por Facebook. Sí, apenas sale por Facebook, lo publico y después hay un archivo donde el que quiere lo puede leer entero, ¿no? Todavía no salió en forma de libro de papel, sino que va apareciendo. Pero para mí es una gran ventaja porque lo lee la gente, tengo una llegada muchísimo más grande. Y hay más interacción con el lector. Y hay más interacción. Incluso me ha pasado muchas veces que alguien lo lee y me hace comentarios sobre eso. En un momento que el personaje de Bernie y la Polaca y la Gorda, que son sus compañeras, se van escapando en un auto robado, que es la historia transcurre al principio en Puerto Natales, o las afueras de Puerto Natales, en los años 80. Por eso todas las canciones que canta la Polaca, en el cabaret son canciones de, no sé, de Valeria Lynch o de personajes de música de esa época. Y bueno, en un momento se escapan en este auto y es de un abogado que nunca tiene plata, que siempre se gasta todo en la... Que pierde todos los meses. El abogado que nunca ganó un caso, sí, el doctor Salazar Rivero. Y uno de los lectores me escribe de Perú y me dice, no, pero este seguro que no tiene, porque ellos tienen que llegar hasta tal lado, seguro que se queda sin gasolina, dice, porque, o no me acuerdo cómo dijo. Y yo dije, tienes razón, no van a llegar, porque siempre el abogado siempre está con la soga al cuello, así que bueno, se quedan sin gasolina, tienen que ver cómo están en medio del campo y bueno, a partir de eso me van dando, yo trato, aunque se trate, en el caso de la Polaca sí es una comedia, pero aunque se trate de un libro así, yo trato de darle realismo, ¿no? Porque me da más material, ¿no?
de ahí, bueno, pasan muchas... No, y el realismo o sea, se nota del recorrido previo de los lugares, las distancias, o Sí, sea, sí, sí. espacios certeros, como la historia del oso que transcurre entre la Beschet y la Sobral, Sí, o en Villa Angostura, como decías, en sí. el barrio El Mallín, y, y bueno, hay como una verosimilitud, pero después, bueno, también hay mucho de literario, ¿no? Sí, bueno, un montón de los lugares que describo en El Oso ya no están, ¿no? Porque desde el momento que se escribieron hasta ahora, eh, el descampado donde transcurre todo, ahora hay una estación de servicio, una canchita de fútbol techada, así que hoy en día el tiro federal me parece que no está más tampoco, así que el cartelito que decía, aquí se aprende a defender a la patria. Me parece que está ese cartel ¿Está ese todavía. cartelito? Sí, sí, sí. Me parece que no, ¿eh? Yo paso bastante seguido por ahí. A mí me llamaba la atención, decía, ¿cómo? Nunca fui yo, pero pasaba por la puerta y veía cómo tirando tiros se aprende a defender a la patria. Pero bueno, mientras está esperando que llegue Juancito, su socio, ve el cartel ese que está rechinando. Y mucha gente que pasaba por ahí eh, me lo comentaba, ¿no? Para mí, lo que vos me hablabas hace un rato de lo de describir la vida cotidiana, a mí me parece que es como el legado principal de uno, no tanto por no hacer un libro costumbrista, sino es como que la cotidianidad es lo que nosotros vivimos diariamente, ¿no? Si uno ve un libro de historia, siempre se enfocan en los grandes hechos, en los sucesos políticos, los gobernantes, y, y en realidad, digamos, si uno quiere saber cómo se vivía en la Rusia urbana del siglo XIX, puede leer a Gogol, a Dostoyevsky, y se puede enterar cómo la gente vivía, más que leyendo un libro de historia sobre ese mismo periodo, que en general te dicen las guerras, las revoluciones, y no como la gente lo vivía en ese momento. O las peripecias de una persona, de un trabajador, en busca del peso diario, como Sí, todo eso lo va llevando, digamos, a un mundo de aventuras también, ¿no? sí, 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 me interesa. Es interesante para mí también la cotidianeidad, ¿no? El mundo del trabajo. En uno de los cuentos de La Deseada, el primero, el personaje es un taxista y yo estuve haciendo bastante averiguación, hablando con muchos taxistas y cada uno me contaba diferentes versiones de su trabajo que yo después lo pude incorporar, ¿no? También está basado ese personaje en un taxista en particular y para mí es muy interesante eso, mostrar cómo se mueve esta persona, cuáles son sus horarios, cuál es su relación, sobre todo, bueno, que era un taxista que trabaja de noche, entonces su vida a contramano, digamos, que normalmente para uno es nada más que un personaje secundario, ¿no? Que uno para un taxi se sube y puede hablar un poquito y después se va, ¿no? Cada persona, es más, solo pude poner alguna parte de todo lo que me contaron. González Catán. Sí. Ahí interrumpiste o no, digamos, la escritura de la saga del oso, pero obtuviste un libro que fue reconocido Sí. y que transcurre en otro escenario, Sí. diferente a lo que es San Carlos de Bariloche, pero tal vez los personajes atraviesan ciertas vicisitudes, cierta marginalidad también. Sí, más todavía, sí. Y temas difíciles, ¿no? Como la droga y esto que también te decía hace un rato también, cómo creo que en la época, el contexto que atraviesa el lugar y que viven las personas, que terminan viviendo las personas, se ve reflejado en la historia. ¿Cómo fue ese proceso de elaboración de ese libro? Y cómo fue, digamos, también de alguna manera, cómo viviste el reconocimiento de que sea. No, bueno, sacó una mención especial en el premio Clarín, fue muy, muy interesante, muy lindo,
tomé bastante champán, así que son fiestas donde se tira la casa por la ventana, no se ahorra, no se ahorra en ese sentido. Pero no, fue un libro que lo empecé a escribir, que me llevó también algo más de un año escribirlo, y fue un proceso bastante intenso, sobre todo por todo lo que me tuve que documentar. El lugar donde transcurre la historia entre González Catán y Laferrer es donde yo pasé mi infancia, mi adolescencia, así que el escenario lo conocía ya, digamos, perfectamente, sabía si un personaje tenía que llegar de tal a tal lugar, qué colectivo tenía que tomar, pero sí había cambiado mucho desde el momento en que yo vivía ahí hasta que ya lo escribí al libro ya de adulto, y así que tuve que ir varias veces de vuelta y hablé sobre todo, qué sé yo, mis primos viven ahí, es un lugar que sigue siendo muy cercano. A mí me llamaba la atención cuando era chico que a uno le gusta que hablen del lugar donde vive, y en general nadie hablaba de Laferrer, salvo que hubiera un crimen, y algún crimen así bien escabroso, porque si no, no aparecían en los diarios, que hubo un caso de canibalismo donde yo lo conocía, tenemos una panadería y bueno, aparecía el viejo Coco que aparentemente había cocinado a uno de sus compañeros de vivienda. Él no lo había comido, pero se lo había dado sin que los otros supieran a comer. Hannibal Lecter Sí, algo así, sí. Y bueno, fue muy... Y entonces a mí me dolía un poco, porque después iba a tal lado, iba a tal otro, y decía, ¿dónde sos? De Laferrer. Uy, no, cuidado. Y lo sigue... Y lo siguen diciendo, o sea, no en este caso particular, pero siempre había algo así, ¿no? Y yo decía, bueno, pero ahí no es tan terrible, o sea, yo vivo ahí, y entonces en el momento que lo cuento, bueno, no sé si en la novela González Catán ese estereotipo digamos, lo combato o lo reafirmo, las dos cosas, porque bueno, a pesar de que cosas así terribles pasan, sobre todo con el tema de la droga y el lugar donde se elaboran y la villa y la gente que vive en esa situación, que tiene que convivir con los maleantes porque los tiene ahí. Digamos, personas que viven en otros lugares conocen a esa gente por televisión y por los diarios, pero estos conviven con ellos y con esa realidad y tienen que tratar de que sus hijos no caigan en eso. Pero a su vez, cuando uno va por ahí y habla con gente de ahí, pasa que la mayoría a pesar de que cuentan cosas terribles, siempre tienen como algo muy, muy gracioso que decir acerca de su situación, ¿no? El humor en este caso también es como un mecanismo de defensa para la gente que tiene que convivir con esa realidad. Claro, es un recurso que se usa cotidianamente por la gente y vos lo tomás y, sí. y te apropias de eso y lo dejás en las historias y uno puede sí. de alguna manera ver esa actitud de la gente sí. En la que puede, digamos, sobrellevar muchas vicisitudes, la resiliencia. Sí, tal cual. Sí, es así. De hecho, bueno, cuando González Catán transcurre con varios personajes, tiene varios personajes principales, no uno solo. Uno de ellos es el travesti Rafaela, que aparece en la mitad del libro, que bueno, tiene un emprendimiento así personal que es Mayumbanda, y aparte su mamá se dedica que también es la May, se dedican a hacer unas tramoyas con la gente mayor que se está por morir y le hace que le ponga la casa a su nombre, ¿no? Y esa es una de las actividades que tiene. Bueno, en un momento les cae la policía, los llevan a todos presos, y la gente que lo leyó me dice que muchos, su personaje principal es Rafaela porque los hace reír. Claro. Porque, bueno, siempre tiene sus salidas divertidas sí, o agresivas con nosotros, sus tranzas con la policía. Y entonces yo veía que mientras lo estaba escribiendo el libro, cuando veía que se ponía muy,
muy tétrico algunas partes, y aparecía Rafaela de vuelta y lo levantaba de vuelta, ¿no? Y algo que acabas de nombrar y que me parece que es, no sé, lo vi no solamente en González Catán, sino en los otros libros, incluso en los cuentos también, es que vos presentás un personaje y crees que ese es el personaje principal, Sí. y de golpe aparece uno secundario que es el que se termina haciendo el personaje principal. A veces pasa, sí, sí, sí. A veces pasa. Pero Sí. es un recurso interesante porque, bueno, por lo menos al lector Sí. lo dejas desorientado y Sí. en algún punto también como que te dan ganas de saber qué pasó con ese personaje. Bueno, algunos se mueren, pero Sí, sí, nadie también te da tiene... letra como para decir, bueno, algo pasó, siguieron sucediendo algunas Sí. cosas, o te da pie para seguir la historia también. Me da pie para seguir la historia y en general lo que me pasa a mí es que soy curioso y creo que mis lectores también. Y entonces me pasa que, por ejemplo, en González Catán hay dos personajes que son los narcotraficantes, que son el Larva y Domínguez, y a mí me parecía también mostrar su punto de vista, porque a mí, yo una vez estaba viendo un reportaje de un señor, un abogado que había caído preso, un peruano que había caído preso por algo que injustamente, y él contaba que estuvo un mes preso y en la cárcel aparece un narcotraficante compatriota de él, que era pero a un nivel muy alto, digamos. Y este hombre cocinaba para los otros presos, lo protegió a él. Y él dice, bueno, aunque yo, este señor, no me hubiera relacionado nunca, dentro tenía otra actitud y él le agradeció a esta persona. No quiero decir que esto justifique lo que hizo, pero a mí me parecía, ahí no me acuerdo quién dijo, algún autor que dijo que el malvado es el héroe de su propia novela. O sea, él ve entonces lo que pasa en los personajes estos, que también se convierten en personajes principales, Domínguez y el Larva, y la mujer del Larva, que ellos tienen su punto de vista. Bueno, ellos se dedican al tráfico y lo hacen porque hay demanda y hay gente que es peor que ellos y hay políticos que se benefician de ese tráfico más que ellos y no corren los riesgos. Entonces dice, bueno, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Y encuentran justificación para lo que hacen. Domínguez dice, yo no obligo a nadie a que consuma, yo no tomo alcohol, ni siquiera fumo, entonces el que lo hace es asunto de él. Y a mí, porque yo escuché gente que hacía eso y pensaba de esa manera, entonces a mí me parecía interesante mostrar ese punto de vista también. No por defenderlo, sino por mostrar otra realidad, porque si no uno se piensa que esos son personajes muy lejanos a uno, y por ahí si uno no los conociera en ese momento, lo vería como personas completamente normales, digamos. Y como recurso literario me parece interesante también en que uno no tiene, digamos, toda la personalidad o toda la psicología del personaje de antemano, sino que lo va descubriendo poco a poco, incluso, digamos, en el oso, Andrés, digamos, uno va conociendo a Andrés y creo que él se va conociendo a sí mismo mientras transcurre la historia. Sí. Y mientras va atravesando diferentes situaciones y bueno, los personajes que después pasan del fondo a ser protagónicos, también pasa un poco eso. Es sí. Interesante en ese sentido para el lector ir descubriendo poco a poco esa psicología. Sí, alguien me dijo que en mis novelas no hay personajes secundarios, que en general todos tienen no, por eso es un recurso de que a veces, no quiero exagerar, pero me gusta a veces explorar de esa manera, ¿no? Hay una película de Woody Allen que me gusta mucho, Melinda y Melinda, que uno de los personajes aparece que es un pianista, que está en el fondo, hay una fiesta y no aparece como hasta la mitad, y es uno de los tantos músicos que está, y después pasa a ser un personaje principal porque la protagonista empieza un romance con él y pasa completamente desde el fondo al centro de la escena.
y es sorprendente, ¿no? Y a mí me gusta explorar eso también, ¿no? Si no es un tipo que entra al mozo, deja la cosa y se va, y puede pasar también, pero me interesa más cuando se puede, hay la posibilidad, si entra dentro de la historia, ¿no? A indagar si no es que se distrae mucho. Tu público, Sí, adolescentes, comentabas El Oso, pero lo han leído adultos. sí, González Catán también da novela para adultos. sí, Y recientemente has publicado un libro sí, para niños. sí, ¿Cómo ha Maki. sido esa experiencia? Sí, Y contanos quién ilustra los dibujos, por favor. las ilustraciones las hago yo, están acá. Estas. Las Es aventuras de Maki, que transcurren en el Cubi. en el Cuy, es un lugar de la línea sur de Río Negro. Sí, no, yo durante, como todo, de chico fui un dibujante aficionado y bueno, después de grande aprendí, bueno, no sé si aprendí, pero hice retratos con José Luis Rogel y después aprendí así dibujos tipo historieta con Gabino Tapia, que siempre, en realidad tuve clases informales porque siempre coincidíamos en algunos bares que yo iba a escribir, él iba a dibujar, así que éramos muchas veces vecinos de mesa y él aparte tenía una historia muy, muy rica como persona, como artista, como ser humano. Me tiró todo el tiempo y yo le mostraba algunos de mis dibujos y él pasaba como pasa con muchos maestros, que te acentúan lo que uno hace bien. No te decía, uy, no, mira, acá está mal esto, sino que decía, bueno, esto lo podés hacer de tal manera, pero para mí bueno, falleció hace poco él recientemente, así que no, pero bueno, para mí fue un maestro que tuve tanto en el tema gráfico como también literario, porque aunque él no escribía, digamos, la manera de entender el arte a veces sirve, ¿no? Aunque sea otra disciplina. Y antes de ilustrar, digamos, Maki, en los otros libros, en González Sí, Catán y en El Oso, sí, había representaciones gráficas de la escena sí, de la historia, ¿no? sí, sí. Pero bueno, creo que es la primera vez, o además de Bernie la Polaca, que vos también, digamos, editás la Sí. gráfica de la historia. Sí, la gráfica, bueno, son más bien tipo collage, trabajados en programas de diseño. No, son otras, digamos, y acá en la historia de Maki lo que trato de hacer es recrear un poco, es un dibujo infantil porque el libro tiene un formato de una historia contada por la propia protagonista, por Maki, que escribe en un cuaderno que es un cuaderno de escuela, lo que a ella le sucede, cosas que ella, historias que imagina, y, y bueno, tiene una estética de dibujo infantil. Sí, ahí veíamos con Edith, que es una voluntaria lectora, que es docente también, que bueno, ya está jubilada, pero comentaba que es un libro o que le hubiese gustado mucho trabajar en los primeros años. No sé si has tenido devolución de docentes, Hace de muy poquito que papás. salió, pero sí, estoy contento en ese sentido porque es un libro que, aunque es un libro de niños, lo leen muchas personas adultas, lo compran muchos papás para sus hijos o sobrinos o abuelos, abuelas para sus nietos. Hace poquito, el otro día me mandaron un video de un nene que está aprendiendo a leer con este libro, porque aparte está escrito en imprenta mayúscula, entonces resulta más fácil a los chicos para leer. Y bueno, y otro papá que lo leyó me decía que su hijo quería a partir de Maki empezar a hacer él también. Una historia de lo que a él le pasaba con dibujos, así que me decía, este libro es un libro que va a formar escritores, porque Bueno. así que bueno, pero está hace muy poquito que lo saqué, hace un mes más o menos,
Así que bueno, estoy muy contento hasta ahora de la reacción que tienen Y entre la el público. historia transcurre en el Cuy, en un Sí, escenario que es más bien rural. sí, sí, es completamente diferente, que está en el medio de la línea sur. Eh, y está basado también en chicas, en una nena en particular que vivía con su abuela, que me llamó la atención mucho ver en los diferentes lugares donde estuve, muchos ancianos viviendo en el lugar con nenes, a veces al cuidado de nietos o de chiquitos que se los dejaban, y sus papás, digamos, los jóvenes, iban a trabajar a la ciudad, a hacer diferentes tareas, y a veces le quedan los chicos viviendo, que tienen, bueno, por lo que yo veía, por lo que me contaban, tienen una vida, por un lado, mucho más dura que la que viven más sacrificada, pero por otro lado con más libertad y también con más logros personales, de alguna manera, ¿no? El hecho de que ya chicos muy chiquitos tengan una responsabilidad como para, qué sé yo, ir a darle de comer a las gallinas, ir a buscar una cabra, que a mí yo he hablado con mucha gente, ¿no? que me contaba sus anécdotas de chico. También está un poco basado en mis dos abuelas. Eh, la abuela de Maki es un poco un mix de mis dos abuelas. Sí, yo creo que, no sé, hablábamos con Edith recién que veíamos reflejadas, no sé, nuestras abuelas. Nos encantaba esto de que, o sea, ambas somos maestras, de que esté en imprenta mayúscula y, y bueno, por ahí también veíamos esto de que se le hace un poco justicia, también lo veíamos con Albertina Ram, de que queden reflejadas las historias que por ahí están ocultas, pero que aquí en Bariloche, que algunos que tenemos contactos con la gente del campo, de que sean más visibles esas realidades, que las vean también los niños de la ciudad y que espero que también lleguen a los niños del campo, estas situaciones, ¿no? Y veíamos con Daniel García, que es un escritor que pasó la vez pasada por aquí, que también los chicos se sientan protagonistas, ¿no? No porque siempre las historias transcurren en otro lado, Sí. con otros estereotipos, pero que puedan resaltar, y me parece que las aventuras de Maki trata un poco eso. Bueno, espero que sí. Espero que sí. Que sí. Sí. Emilio, ¿qué opinión tenés vos respecto a las nuevas tecnologías? Es algo que siempre le preguntamos a los escritores, porque por ahí, bueno, nosotros estamos en una biblioteca, pero se dice que está disputada la atención de la lectura con las nuevas tecnologías. ¿Qué opinión te merece eso? Y es una realidad, ¿no? A uno le puede gustar más o menos. Tiene como todo avance tecnológico, tiene su lado positivo y a veces tiene el problema de que, bueno, uno mismo le crea una especie de adicción que tiene que estar todo el tiempo enterándose de lo último. Pero sí, es algo que yo, digamos, a mí me pareció, yo mismo lo uso en el sentido de que, bueno, yo empecé a escribir por Facebook, no por otras plataformas, aunque tengo Instagram y otras, porque no me parecen espacios para lectura, ¿no? Instagram es más visual y Facebook da una capacidad muy grande para incluir texto. Y era yo con el caso de Bernie había escrito una historia que bueno, después empezó a multiplicar en la gente que lo leía, que para mí es una puerta de salida muy grande para una manera de expresarme para mí. A su vez uno quiere ver cualquier historia. Yo empezaba a ver cuando empezó la así llamada pandemia, decían, bueno, alguien había leído un autor que hablaba creo que era Sebrelli, que hablaba de la obra de teatro Medea, que el personaje no puede enterrar a su hermano. Y yo nunca había visto, entonces bueno, busco en YouTube una versión y encuentro una versión en teatro de una obra que, bueno, si no la tendría que haber leído, que no es lo mismo, ¿no? Que verla interpretado por una actriz.
para mí es algo muy rico, pero es algo, es como otra cosa, que uno tiene que limitarse, digamos. Bueno, la cerveza es muy linda también, pero no puede estar en curda todo el día, ¿no? Entonces tiene que limitar como cualquier otra hasta dónde es bueno y hasta dónde deja de serlo, donde uno a veces se encuentra con otra persona y los dos se están sacando el celular y viendo y se comunican con alguien que está lejos y pierden el contacto con alguien que está al lado, ¿no? Pasa, ¿no? A veces nos pasa a todos, nos pasa antes, qué sé yo, uno viajaba en un colectivo de larga distancia y hablaba con alguien que estaba al lado o en un café, y ahora es más difícil, ¿no? Porque cada uno está en su propio mundo, pero no tengo una opinión definitiva sobre eso. Bien. Hablaste solapadamente sobre El Oso 4. Ah, sí. ¿Cómo va esa producción? La estoy escribiendo. Transcurre en Puerto Madryn, y así que, bueno, estoy ahora... ya viajé, ya estuve en Puerto Madryn antes y, bueno, espero ir de vuelta ahora. Y a su vez, bueno, hablé con mucha gente de allí que me van ambientando, me van dejando un poco más cerca, me parece, de la historia final. A mí, en general, pasa que a algunos escritores no les gusta hablar de su trabajo, de lo que están escribiendo. A mí y a otros sí, ¿no? Yo me incluyo en el... Porque a veces pasa que uno cuenta una historia y alguien aporta algo. Dice, ¿y por qué tal cosa? Y muchas veces esos aportes a mí me vienen bien. Claro. Me vienen muy bien. ¿Y para cuándo No, todavía no sé. Espero tenerlo para fin de año ya. Pero bueno, es una idea. Vamos a ver qué pasa. Bueno, Emilio, te agradecemos mucho. ¿Algo que quieras agregar? Nada, les agradezco. Estoy muy contento de este lindo momento que pasamos con vos, con la gente que vino a verlo. Muy, muy contento por todo. Bueno, esperamos que puedas hacer y presenciar la presentación de las aventuras de Maki, que se pueda promocionar. ¿Dónde se pueden conseguir los libros? Y ahora están en las librerías, sobre todo en La Barca, que es la que tiene todos mis libros. Y hay otra librería en Tinahuapi también. Y bueno, y después en el resto del país por Mercado Libre, que también lo pueden conseguir a un buen precio. Bien, muchas gracias. Gracias a vos, gracias a ustedes.